Presentamos Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Hechos y Opiniones. Ya estamos en la quincena, entrando a la segunda quincena del mes de octubre. Ya algunas emisoras están poniendo villancicos navideños y algunos jingles de la televisión ya comienzan a sonar, a pesar de que estamos todavía en el otoño, un otoño sumamente caluroso. La República Dominicana tiene internamente y creo que también externamente fama de ser un país solidario. Los dominicanos somos solidarios. Y como este país está gobernado por dominicanos, nuestras autoridades han dado en reiteradas ocasiones muestra de solidaridad. La más reciente con nuestro vecino Haití, que fue devastado por una tormenta que pasó también por la República Dominicana, pero que felizmente no causó tantos daños como en Haití. 48 horas después, el presidente dominicano estaba visitando a la vecina nación y a su presidente y ofertándole la solidaridad, la ayuda dominicana, sin que de otro lugar nos mandaran a hacerlo, como ha sido siempre. Y de inmediato, y ustedes lo vieron en la televisión, lo han visto y tenemos fílmicas de eso, camiones que las autoridades calculan en 500 vehículos de todo tipo, llevando comida, cocina para cocer allá en Haití los alimentos, para darle comida cocida, cocinada a esas personas que no tienen nada, que lo perdieron todo y ni siquiera tienen dónde cocinar sus alimentos. Pero no solamente la solidaridad dominicana se ha manifestado en llevarle comida, sino que también se le ha llevado medicinas, médicos para atender a la población, y el Ministerio de Obras Públicas ha llevado una carga de vehículos pesados para reparar caminos, carreteras que fueron dañados por la tormenta. Habla muy bien de nosotros y del gobierno, de las autoridades dominicanas, el hecho de acudir presto, tan rápido como otros países con mucho más recursos que nosotros no lo hicieron y no lo han hecho todavía. Felicitaciones, si cabe felicitar al gobierno dominicano por cumplir con ese deber de solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Preparémonos, porque detrás de cada tormenta, ciclón, vienen las epidemias. Y debemos estar nosotros alertas para que lo que pasa allá no se transfiera aquí. En segundo lugar, quería comentar la disposición de la que estoy de acuerdo
de la suspensión del subsidio a los choferes. Digo, estoy de acuerdo por varias razones. Número uno, los mismos choferes, a través de Fenatrano, por ejemplo, ha estado desde hace muchos meses reclamando que se elimine el subsidio a los choferes y a otros sectores que son beneficiados de eso. Se comenzó ya por los choferes, espero que se continúe con Falcon Bridge, con Rosario, con sectores de la construcción que han dicho el gobierno para abaratar costos en beneficio de la población le suministra combustible. Sectores energéticos que supuestamente para que la energía eléctrica llegue, no sea aumentada, no que llegue más barata, no sea aumentada, también le dan subsidios. Que ese es un negocio particular. Y creo que esas personas también deben correr la misma suerte. Y finalmente, el gobierno se está preparando porque tiene un presupuesto deficitario y de alguna parte tendrá que recortar para ajustar y que el presupuesto deje de ser deficitario o que cumpla con la función sin que nos grave con nuevos impuestos, aunque ya estamos gravados con nuevos impuestos. Gasolina, placa, son impuestos directos e indirectos. Aunque el expresidente uruguayo, Pepe Mujica, ha dicho que tenemos una baja tasa tributaria, calculándola en un 14%. No sé quién a don Pepe le vendió esa idea, porque en Uruguay, por ejemplo, los hijos de los ministros van a escuelas públicas. El 98% de la población asiste a escuelas públicas. Aquí los ministros no tienen un solo hijo en una escuela pública, ni siquiera aprovechando la tanda extendida, la tienen en colegios privados. Aquí los hospitales de clase, llamada de clase media, te cobran para darte atención. Aquí, y estaba recordando a Balaguer y a uno de los gobiernos del PRD, donde Balaguer publicaba todos los meses en el Diario del Caribe, tenía unas 8, 10 páginas contratadas para publicar cómo el gobierno había gastado ese mes el dinero del presupuesto que había asignado. Y entonces uno buscaba el Caribe para ver si yo que tuviera una deuda con el gobierno, si aparecía ya mi nombre con esa deuda. Aquí no se sabe a quién le debe el gobierno y cuánto. El Ministerio de Educación, cuando doña Milagro Ortiz Bosch, que era vicepresidenta de la República a la sazón, también fue ministra de Educación, tenía una página web donde todos los gastos y los ingresos de ese ministerio estaban consignados y tú podías ir a verlo. Y si educación te debía, tú podías accesar a ver si tu cheque estaba listo para ir a buscarlo. Pero ahora nada de eso se produce. Hay una ausencia total de transparencia. Y como hay una ausencia total de transparencia, por eso mucha gente tiene quiquilla, para decirlo de alguna manera, que me entiendan, quiquilla con nuestras autoridades que gobiernan sin darle cuenta a la población. Voy a una pausa y luego de la pausa ya vendré con mi invitado de
esta semana el sociólogo Fernando Peña. Directora. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Bien, amigos, tal y como señalaba en la introducción de este espacio, tengo conmigo y con ustedes en sus hogares, en sus pantallas de televisión, al sociólogo Fernando Peña, a quien invité por una razón muy especial y muy particular. Hace varios meses, en este mismo espacio, mi invitado había anunciado una especie de fracaso en el financiamiento de la planta de Punta Catalina por parte del gobierno brasileño, que en esta misma semana, que acaba de concluir, se anunció que se paralizan todos los desembolsos del gobierno de Brasil a través del BANDES a varios países, incluyendo la República Dominicana. Pero en aquella ocasión Fernando Peña dijo que no iba a ser posible ese financiamiento, primero, y segundo, que el gobierno debía buscar una cantidad de dinero para suplir ya los compromisos contraídos. Esta semana, el domingo pasado, el gobierno, a través de uno de sus voceros, anunció que se ponía en venta $1.000 millones en acciones de Punta Catalina. Y yo quisiera esclarecer todo este asunto porque no solamente me siento preocupado, sino que entiendo que la población merece una explicación de todo esto. Muy buenos días, don Fernando. Buenos días, Sea usted Ramón. bienvenido. Gracias. Cuando yo sea grande me voy a mandar a hacer una chacabarcita bonita. No tiene que mandártela a hacer, habla conmigo. Ahí, usted oyó lo que yo dije, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo, y lo tengo grabado porque yo generalmente estos programas se graban y se guardan, se archivan. Cuando usted pronosticó que esto iba a pasar, yo quisiera que usted me esclareciera a mí y a los amigos televidentes de dónde usted sacaba aquellos datos para hacer aquel análisis que al final, antes de finalizar el año, resultaron ser verídicos y no ha dado en la cara a los dominicanos. Bueno, Ramón, yo pienso que el país, que toda la nación dominicana y que sus actores fundamentales y especialmente quienes dan seguimiento a estos temas, son conscientes de que el proyecto Punta Catalina se inició y se avanzó sin que se hubiese producido, sin haber garantizado un plan de cierre financiero. Eso insistimos públicamente desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, e insistió todo el sector social que ha construido propuestas alrededor de los temas del pacto eléctrico y que de manera particular ha construido y anunciado desde finales del año pasado una propuesta muy específica sobre cómo afrontar el desafío que implica la producción de la energía base que necesita el sistema eléctrico dominicano para cambiar la matriz de generación y apostar dentro de un plan de expansión a costo mínimo a que aquí se genere la energía sin las distorsiones que impone la política que se ha desarrollado hasta la actualidad. Punta Catalina nunca ha tenido un cierre financiero. ¿Qué se llama cierre financiero? El tener en este asegurado y comprometido de manera efectiva el conjunto de los recursos, tanto que se demandan de las empresas que inviertan, de los organismos internacionales que te proveen el financiamiento para garantizar el éxito del proyecto y los aportes propios del gobierno cuando esto se impone. O sea,
es tener garantizado absolutamente desde principio hasta fin los recursos para acometer semejante iniciativa. Punta Catalina es el proyecto económico, el proyecto de inversión pública más grande que registra toda la historia del país. Y es un proyecto que nació cuestionado, que todo el mundo conoce, cuestionado no solo por el proceso de licitación amarrado, amañado, turbio que se desarrolló, independientemente de los resultados y cómo se ha movido el gobierno para manejarse en las esferas judiciales, e independientemente de las decisiones últimas que al respecto se hayan tomado o de los procesos que hay aún abiertos desde el punto de vista legal y jurídico respecto del tema. Incluso más allá de la restringida posibilidad de éxito que estos tengan. Pero lo cierto es que todavía hay procesos abiertos. Nosotros denunciamos desde el año pasado todo el proceso que se veía venir y fuimos no solo aquí en este mismo programa, sino ante el país por diversas vías, quienes insistimos en que el gobierno no estaba manejando en forma transparente el tema del financiamiento. Lo dijimos a propósito de que no había un cierre financiero, que nunca fue desmentido. El gobierno dijo que tenía los recursos garantizados, pero nunca mostró un testimonio de eso. Posteriormente, cuando los preacuerdos y los acuerdos que se hicieron con el grupo SACE de bancos europeos, que tenían como condición que para ellos aportar los recursos que Brasil, el Bandes de Brasil, diera también el compromiso de 600 y tantos millones de dólares que se había comprometido, presionó al gobierno para que a marzo de este año, en marzo pasado, tuviese asegurado el financiamiento o tendría que devolver en condiciones que podían llevar a la puesta en impago, en incapacidad de pago al gobierno, cuando aquel caso del waiver, que justificaba los 200 millones de dólares que iba a adelantar el grupo SACE de bancos europeos, encabezado por el Deutsche Bank. Cuando eso se produjo, nosotros dijimos que ese dinero se iba a meter, de ese dinero se iban a dedicar 82 millones y algo más de dólares para el riesgo, para el seguro. El seguro, y que además lo otro era para pagar de manera directa, de hecho, a quienes habían comprometido compromisos y habían hecho una parte de los equipos que se necesitaban y que eran empresas fundamentalmente europeas. Así es. Y era para salvar no solo sus propias empresas, sino para dejar abierta la posibilidad de que el gobierno cumpliera. Se llegó al punto, al tope de esto, y nosotros casi caemos en una situación de impago. El gobierno manejó la situación y logró, aunque no logró que se abriera el financiamiento pleno del grupo europeo, sí logró estos 200 millones de dólares que le permitió caminar, sacando dinero, no se sabe de dónde, porque el gobierno no se maneja con transparencia, pero todo el mundo está absolutamente claro que han manejado esencialmente el dinero que está en la diferencia que hay entre el precio al que se siguen vendiendo los combustibles acá y el precio al que estamos comprando actualmente o durante, a lo largo de un año o de un año y pico, a precios mucho más bajos que como se habían contratado inicialmente los hidrocarburos y particularmente el petróleo. Esa diferencia el gobierno la ha estado metiendo en Punta Catalina y no solo eso, haciendo otros manejos dentro del propio presupuesto y de la propia economía. Lo cierto es que con una lentitud tan pasmosa que Catalina prácticamente ha estado paralizada en el proceso de su construcción, que ya tiene un retraso que está alrededor o casi por encima de los 8 meses. Sí. Adicionales, y que esto ha encarecido, de hecho, porque los retrasos encarecen una inversión de esta naturaleza, poniendo mucho más alto el presupuesto final que ha de tener Punta Catalina, que nadie exactamente sabe a ciencia cierta cuánto va a terminar costando. Ya estamos caminando hacia los 3.000 millones de dólares el costo de esa iniciativa, sin que eso asegure absolutamente que se va a garantizar que los precios a que está proyectado y pautado la generación de energía de Punta Catalina, que el gobierno comenzó diciendo que eran
7 centavos de dólar. de dólar el kilovatio. Sí. Sin embargo, ya Catalina ellos están planteando y lo han planteado de manera directa en el marco del pacto eléctrico, que no está debajo de los 11 y algo de dólar por kilovatio hora. Catalina va a producir probablemente, según lo que proyecta el gobierno, a 13 y no a 7, como dijo inicialmente. Estamos por encima del doble de lo como ellos lo proyectaron inicialmente. Entonces el gobierno lo que tiene es una proverbial falta de transparencia en el manejo del tema de Punta Catalina y allantando al país con la urgencia que tenemos de resolver el problema económico y con la obligación que tiene esta nación. O sea, lo peor que se hace con un proyecto del tamaño de Punta Catalina es comenzarlo y no terminarlo. A este país le conviene prácticamente terminar a Catalina de cualquier forma, porque lo otro es manejar esto a fondo perdido, como hay otros grandes proyectos en la República Dominicana y otros de menor envergadura durante años, por la falta de institucionalidad y por la falta de transparencia. Entonces, lo que está planteado alrededor de este tema, cuando se pone en claro lo que nosotros dijimos el año pasado, de que no iba a haber financiamiento brasileño y que el financiamiento europeo había que replantearlo bajo otras condiciones, tal y como lo estableció el acuerdo waiver de principio de año, que puso el gobierno contra la espada y la pared, y tal y como lo establece, se reafirma ahora, independientemente del manejo publicitario. Fíjate cómo han hecho dos manejos en los últimos días. El principal manejo de carácter publicitario, que ellos tienen hasta empresas que van a comprar las acciones, el 49% de las acciones de Punta Catalina. Pero si usted no sabe ni siquiera cuánto es el proyecto, ¿cómo usted dice que va a convocar una licitación por $1.000 millones? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Qué se le va a plantear a quienes quieran invertir en función de cuál es el costo definitivamente de Catalina? No es un problema de las reglas nada más. Y ojo, nosotros hemos insistido en que nosotros no estamos de acuerdo con que se discuta aquí y se modifique no solo el régimen de propiedad y el papel del Estado y la intervención del Estado en este tema. Por el contrario, nos mostramos enteramente partidarios de esto, y lo único que decimos es que para que pueda funcionar una empresa bajo el rigor y el control estatal, lo único que hay que ser transparente y no apostar al barril sin fondo, a la corrupción, a la falta de transparencia con que se han manejado los recursos públicos en proyectos de esta envergadura. En este caso, Punta Catalina no solo debe ser terminado, sino que hay fórmulas para plantearlas que han sido establecidas. Pero claro, nosotros hemos dicho, y lo planteamos formalmente a través de documentos entregados en las discusiones del pacto y entregados a gobierno, de que éramos partidarios de un nuevo modelo de negocio en el tema de Punta Catalina. Vamos a ver, que garantice la utilización de recursos de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, que perfectamente pueden aportar en esa dirección. Y el primer ejemplo que podemos poner es lo que tiene que ver con el tema de las remesas desde el exterior. ¿Qué cantidad de dominicanos? $1.000, $5.000, $10.000, $20.000, $30.000 no pueden poner. Aquí hay que hacer filas. Precisamente si usted tiene garantías de que va a ser un negocio transparente y que va a resolver y afrontar el problema de la energía del país, para que muchos ciudadanos de este país puedan aportar sus recursos y comprar acciones efectivamente en el marco de un proyecto bien diseñado, manejado con transparencia, donde un porcentaje de esto sea destinado a que los ciudadanos y ciudadanas de este país con capacidad y disposición a eso puedan aportar recursos. Número 2, nosotros decimos que aquí los fondos del mundo cooperativo, que son decenas de miles de millones, pueden ser perfectamente destinados parcialmente a cubrir los rigores que implica localizar el financiamiento sin tener que endeudar más este país, que es lo que al final de la jornada quieren procurar por la vía de los benditos, de la compra de bonos y de la venta de bonos en el mercado financiero. Y nosotros decimos que aparte de los fondos de las cooperativas, aquí hay un sector privado, no solo del gran empresariado, sino de los sectores medios de la población, empresas medianas, incluso hasta las pymes, que perfectamente pueden concertar un esfuerzo para lograr la localización de ese fondo sobre la base de la integración de un proyecto de intervención de carácter asociativo empresarial que permita no endeudar más en la República Dominicana ni por la vía de bonos ni por financiamientos directos. ¿Por qué no se hace eso? Esto no se hace porque precisamente no solo no hay transparencia y claridad alrededor del tema, sino porque además
al gobierno no le interesa acabar lo que es el principal problema del sector eléctrico, que es lo que nosotros hemos denominado el roboducto, que es esa capacidad para garantizar que aquí se produzca energía de cualquier manera y que al final de la jornada usted no tenga asegurado el proceso de negociación y de comercio de esa energía eléctrica, de lo cual en este país seguimos sin poder facturar siquiera el 20 y tanto por ciento de toda la energía que aquí se produce, se consume y nadie sabe dónde va a parar los recursos y el dinero que eso implica. Ese es el problema que aquí está planteado. Entonces, no hay que recurrir, como lo ha estado haciendo lo ha planteado el gobierno, y como de alguna manera una genuflexa no clara y no responsable dirección sindical en parte es capaz de aceptar la utilización de los fondos de pensiones que han estado en manos de la banca y del sector financiero de este país, que es el dinero de los trabajadores, que es el dinero de la seguridad social, que es el dinero de las pensiones, de los que han dedicado su vida a producir la riqueza que ha generado este país, para que grupos reducidos y minoritarios hayan hecho las fortunas que han hecho a costa del trabajo y del sacrificio de la clase trabajadora dominicana. Sin oponiéndonos al uso de los fondos de pensiones, para meterlos en carbón, para meterlos en negocios que no son transparentes, que no están asegurados, incluso contraviniendo hasta los convenios y los compromisos adoptados, porque los fondos de pensiones solo tienen que ser invertidos con garantías de proyectos con calificación superior, alta, para asegurar justamente lo que han hecho los trabajadores a través de su sacrificio durante años y con la creación de los fondos de pensiones. Sin tener que usar los fondos de pensiones es posible conseguir lo que cueste Catalina, incluso aún dejándola al costo abultado y fraudulento con que ella ha sido concebida, que la está colocando hoy alrededor de $3.000 millones. Tiene que ver la carencia de dólares. Ese fue el nuevo modelo de negocio que propuso el sector social en el marco de las discusiones y que es enteramente viable. Lo que pasa es que aquí hay que ser transparente. El gobierno no está descubriendo el agua tibia en cubito cuando habla de buscar que otros intervengan y pongan acciones en esto. Esto se hace a través de negocios sencillos y formales que se hacen en todas partes del mundo y que se hacen en el propio país. El problema es que aquí se quiere asegurar no solo esconder lo que ya se dilapidó del dinero empleado ya en Punta Catalina, sino mantener el sistema eléctrico en las mismas condiciones para terminar al final de la jornada teniendo que entregar al sector privado y al gran empresariado la propiedad de una empresa y de una inversión pública del tamaño de Punta Catalina. Tiene que ver la carencia de dólares de estos días, de esta semana, con el problema de Punta Catalina, número uno. Número dos, hay quienes dicen, quienes pronostican que el famoso pacto eléctrico ya fracasó. ¿Está usted de acuerdo? Yo no digo que fracasó, yo digo que el país necesita efectivamente una puesta en común de la nación y de sus actores para afrontar el primer desafío que tiene el camino hacia el desarrollo de la República Dominicana. Sin electrificación plena, eficiente y de bajo costo, las posibilidades del desarrollo de este país son sumamente limitadas, escasas. Entonces, afrontar este problema es una obligación. Ahora, para afrontarlo hay que ser lo suficientemente transparente y saber que nosotros tenemos que garantizar tres cosas. Número uno, la propuesta de producir energía al más bajo costo, empujándola en la dirección de que se apueste a energía hidroeléctrica, energía alternativa, energía no conflictiva con el medio ambiente como línea, sabiendo que nosotros vamos a tener que seguir usando durante un periodo, pero en una lógica de reducirla y de desmontarla, como es el compromiso del Estado Dominicano, particularmente en la COP de París, reafirmado por el presidente Danilo Medina, de reducir la producción de energía en base a elementos contaminantes y particularmente hidrocarburos o el carbón mineral. De París vino era hacer todo lo contrario a lo que había aprobado en París. Entonces, sí es enteramente necesario la discusión del tema y la adopción de medidas y de políticas que garanticen de manera real la solución del problema eléctrico. Ahora,
el gobierno no ha estado apostando al pacto, porque el gobierno, mientras habla de discutir el pacto, y ya llevamos camino a 2 años en esto, discutiendo esto, con propuestas claritas y con posibilidades de llegar a soluciones para superar esta grave crisis y este problema, el gobierno lo que hace es que simula la discusión, convoca a todo el mundo, trata de enredar a la gente, mientras el gobierno sigue haciendo lo mismo. El gobierno ha estado haciendo negociaciones para generaciones aparte de Punta Catalina. Ha entregado proyectos, nosotros denunciamos lo de la planta secreta, nosotros denunciamos posteriormente 3 compromisos que el gobierno ha estado discutiendo en el marco de la costa norte del país, en Puerto Plata y en Montecristi, con inversionistas y empresas extranjeras o multinacionales. Dijimos de los compromisos viejos que había hecho el gobierno alrededor del tema de producir a carbón, que después la cambiaron para producción a gas, las empresas del gobierno chino que estaban en Montecristi, que posteriormente el gobierno ha estado discutiendo la posibilidad de instalarla en el marco de Puerto Plata, al lado del aeropuerto, para lo cual incluso el propio Banco Central ha tomado medidas de adelantar la posibilidad y negociaciones para la entrega de territorio que están contigo al aeropuerto de Puerto Plata, para montar en Puerto Plata las plantas que estaban planteadas para Montecristi con la Sichuan, que posteriormente ha tomado el liderazgo de ese consorcio chino, la Shanghai Electric Power. Lo que estamos planteando es que aquí hay que ser transparente para eso, y mientras el gobierno no es transparente, sigue tomando medidas. Han aumentado no el precio del kilovatio ni la tarifa, pero han aumentado la facturación de la energía a los consumidores, se han multiplicado los apagones, no se invierte ni se toman políticas claras alrededor del problema hidroeléctrico en el país. Este país debería producir mucho más del doble de la energía que está produciendo, y no es un problema de sequía, eso es absolutamente falso, es que aquí no se invierte en la producción de energía hidroeléctrica, es que nuestras presas están abandonadas, es que nuestras presas no están produciendo ni el sistema hidroeléctrico lo que debe producir. Es que el gobierno no cumple la ley apostando energía alternativa, es que el gobierno no transparenta ni siquiera el tema de los combustibles, que es uno de los factores o el factor fundamental para el tema de la generación de la propia energía. Entonces, estamos hablando de un gobierno que no es transparente, que desarrolla una política cuya única lógica es facilitar, mantener la apariencia de una estabilidad macroeconómica mientras asegura el negocio fundamental de acumulación de riqueza de los nuevos ricos y de los nuevos multimillonarios de la República Dominicana desde el sector eléctrico. Mire, oyéndolo a usted, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir a una pausa para tomarme una tacita de café Santo Domingo y un vasito de agua fresca, porque todo lo que usted ha dicho dinamita y a mí me tiene hasta nervioso. Yo lo que quiero saber es todo lo que está planteando. No es explosivo, es la verdad. Si la verdad es explosiva, al gobierno que responda con absoluta responsabilidad y transparencia lo que debe hacer. Bien, voy a una pausa y vuelvo con mi invitado, el sociólogo Fernando Peña. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Con Ramón Reyes. Estoy conversando con el sociólogo Fernando Peña, profesor universitario, encabeza un grupo de personas de un observatorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que le da seguimiento a una serie de temas vitales para nuestro país. Por eso, él es, por decirlo así, representante de la UAS en las discusiones del pacto eléctrico y de los otros pactos. Y ahora me voy a salir un momento del pacto eléctrico para entrar en el otro pacto. No hay dólares en la República Dominicana conforme los bancos privados, porque, digo conforme los bancos privados, porque aunque ellos públicamente no lo han dicho, yo fui a comprar $100 y me dijeron que no había en ese momento, que fuera otra sucursal. Y como yo, otras personas. Ahora hay una polémica que se ha iniciado porque el gobernador del Banco Central ha dicho que todo anda bien y ha dado una explicación que el ministro
de la presidencia ha dicho que es que no hay dólares. Entonces, como el observatorio le da seguimiento a estas cosas, yo quisiera saber cuál es la verdad. En el periódico Listín Diario del viernes, ¿usted lo tiene ahí? No. El periódico Listín Diario del viernes se revela ya esa polémica porque sí está ahí, entre esos periódicos que están ahí. Es ese. Sí, míralo aquí. ¿Qué dice ahí? Choque en zona de mando de la economía. Bien. Él no se está inventando nada, ni yo tampoco. ¿A qué se refiere ese choque de mando en la economía? Aquí hay dos versiones. Una del gobernador del Banco Central y otra del ministro técnico de la presidencia. ¿A quién creer? ¿Tiene que ver todo esto con Punta Catalina? ¿Por qué el gobierno hoy, cosa que yo estoy de acuerdo, anuncia la eliminación del subsidio a los choferes? ¿Cuándo le van a quitar el subsidio también a empresas generadoras de electricidad, pero que ganan dinero? Falcon Bridge, Rosario. Mira, sobre el tema de el problema de las divisas se vincula directamente, o la cuestión de las divisas se vincula directamente a la llamada estabilidad macroeconómica del país. El manejo de las finanzas, el manejo de nuestra moneda y de las finanzas del país, el manejo de la implementación de las acciones de gobierno que tienen que ver con la puesta en práctica de lo establecido en el presupuesto de la nación, y que tiene que ver, en esencia, con el desenvolvimiento de la economía vista globalmente de la República Dominicana. Nosotros, desde el Observatorio de Políticas Públicas, no solo le damos seguimiento al tema, sino que justo en la actualidad estamos en el proceso de estudio de lo que el propio Banco Central dice, porque los zares de la divisa y en el país, y de esto el Banco Central sabe porque es su función, lo que acumulan justamente con el manejo de las divisas del país, que son los que van determinando efectivamente lo que va a ser el curso esencial de la economía vista desde el gobierno y vista desde el Estado, y de eso se conoce muy bien en el Banco Central, y el gobernador del Banco Central sabe muy bien efectivamente lo que pasa. Ha tenido un traspiés ahora. ¿Cuál es ese traspié? La confrontación, tal y como lo dice el diario que acabas de mostrar, la confrontación en el tratamiento del tema en la zona de mando del gobierno. De mando de la economía. Del gobierno y de la economía. Porque que el jefe del MEPIP, el ministro nuevo, Isidoro Santana, diga una cosa y que el gobernador del Banco Central asista a Palacio, se reúna con el presidente y tras la reunión exactamente le responda en el sentido inverso, contrario, distinto, y combata lo que había afirmado el ministro, el jefe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así se Isidoro Santana, muestra que en la cabeza del gobierno, las dos principales figuras que tienen que ver con eso fuera del presidente de la República tienen opiniones distintas. Ahora, mientras tanto, la realidad es concreta. Aquí mantener hasta hoy el problema de la relación dólar-peso con el llamado nivel de estabilidad o de control, con ligeras modificaciones hacia arriba o hacia abajo, que ha tenido durante bastante tiempo, tiene un costo para la economía dominicana, un costo alto,
para la ¿Cuál es ese economía, costo? que lo paga la gente, porque cuesta miles de millones de dólares mantener esa supuesta estabilidad y esa estabilidad en el tipo de cambio que se desarrolla. Pero eso tiene que ser tratado con tiempo y lentamente. Lo que sí quiero poner de relieve son 3 elementos. Número 1, que en las cabezas del gobierno que tienen que ver con el tema hay 2 opiniones severamente distintas. Uno que dice aquí no se produce suficiente dólar y otro que dice que no hay problema. Segundo elemento, el hecho real, que aquí bajo el chantaje de que no se puede hablar del tema financiero y que no se puede tocar el tema de banco y de Banco Central, cosas, este país se mantiene sin informaciones oficiales reales que permitan la comprensión del estado de nuestra economía y que permitan a quienes estudian estos temas y a quienes dan seguimiento a hacer aportes efectivos a la construcción de políticas desde el Estado Dominicano que den un resultado diferente y que saquen a esta economía de la realidad difícil en que se le mete cada vez y del tollo a que se encamina según las propias políticas oficiales. Y el tercer elemento es que es enteramente claro que un gobierno que te estructura un presupuesto del tamaño que te lo tenemos estructurado para el año que viene, donde hay cosas que no te quedan definitivamente claras respecto de temas como el de Punta Catalina, que implica una inversión del gobierno que el gobierno no sabe efectivamente de dónde la va a sacar y está clamando porque alguien invierta alrededor de $1.000 millones para Punta Catalina. Yo pregunto, ¿y si esto se retrasa y si esto no ocurre como evidentemente apunta un gobierno que es capaz de decir que va a abrir una licitación y que hay 3 empresas interesadas y es incapaz de decir cuáles son esas 3 empresas? Porque aquí en los periódicos de circulación nacional donde se ha tratado el tema, se habla de que 3 empresas van a invertir, están interesadas en invertir. Lo primero es, están interesadas en participar en una licitación, que todavía los términos, las características, etcétera, los términos de referencia, etcétera, nadie conoce, todavía eso no se ha hecho. ¿Cómo es posible que usted diga que ya hay 3 interesadas en eso y que sea incapaz de dar hasta los nombres? Esa presión que implica el retraso de Punta Catalina, la obligación de invertir en un proyecto que es confuso y que no es transparente, actualmente en desarrollo, y que sobrecoge y casi secuestra las capacidades de la economía dominicana, quiere decir que eso va a tener un impacto en las divisas, y por tanto va a tener un impacto en términos del cambio de nuestra moneda, y por tanto va a tener un impacto en la vida de esta nación y en la situación de usted que nos está mirando ahora. En su bolsillo esto va a tener un impacto y en el tuyo, Ramón. Claro. Entonces, como esto es así, yo pienso que ese tercer elemento que está asociado a la cuestión de la transparencia obliga a que las cosas en este país, y este es un momento oportuno donde se está discutiendo presupuesto, donde el gobierno no sabe cómo va a cumplir exactamente los compromisos que tiene establecidos y donde la tendencia es al sacrificio de la gente, y eso tiene que ver después con el problema de las políticas impositivas. Aquí viene aquí viene la continuidad de la subida de las cosas. Aquí viene un proceso de encarecimiento de todo. Aquí viene la necesidad, la presión sobre la gente para la búsqueda de recursos, pero aquí no se, cuando tú ves el cuadro, tú dices, ve, acá por aquí se toma una medida para decir sobre el tema de la exención de combustible. ¿A quién? A los transportistas. Hay que ver qué significa, que no es nada despreciable, la exención a los transportistas, sobre la base de la ninguna transparencia que se ha hecho durante años en este país. El mismo que lo anuncia hoy, Temo, es el mismo que lo mantuvo durante 15 años. Así es. El mismo Temo. Pero ¿y por qué no entra por el gran empresariado y por los grandes multimillonarios, por las grandes empresas? ¿Por qué no entra por la Barrigol, por la Falcon Beach y ese sector minero? ¿Por qué no entra por las grandes exenciones de otras áreas, desde la zona franca hasta los grandes empresarios de aquí, que tienen gigantescas empresas? Aquí se habla de cientos de miles de millones de pesos en exenciones. ¿Y por qué romper por ahí? Porque con gremios y empresas de transporte desacreditadas, como vive la gente, el problema del transporte en este país, lo más normal es que golpeen por ahí. Pero eso es puro populismo en materia de lo que necesita la economía dominicana y del tipo de política que necesita. Entonces, en ese plano, yo creo que las 3 cosas se vinculan al tema de las divisas, que yo pienso que es un tema digno de un tratamiento más detenido y más delicado, y que yo te adelanto.
así como lo hicimos en diciembre, cuando vinimos a hablar de Punta Catalina, del no financiamiento, y adelantar lo que iba a ocurrir, y hoy el gobierno tiene que aceptarlo, a pesar de que, como decimos los sureños, Bichara se degañitó, diciendo todo lo contrario, diciendo que todo estaba resuelto y que tenían lo cual Punta Catalina. Es más, en la última reunión que intentaron hacer sobre el tema del pacto eléctrico entre la cúpula del empresariado, el CONEP y los generadores con el gobierno en el Palacio, que paralizaron prácticamente la discusión del pacto eléctrico, lo que le dijo Bichara, los ministros de gobierno al empresariado, ¿tú sabes qué fue? No, nosotros tenemos resuelto el problema del financiamiento de Punta Catalina y eso no lo para nadie y eso se va a hacer bajo responsabilidad del gobierno. Y ocurre que hace apenas horas están repitiendo que no tienen un peso para Punta Catalina y que necesitan vender $1.000 millones en acciones. Entonces, ¿quién le puede creer a un gobierno que es capaz de decir esas cosas, que no maneja con transparencia y con responsabilidad? Yo creo que es un juego. Es un juego, y esto, un país no es una lotería, y es un juego a la salud de la economía dominicana y a la salud de la patria, a la salud del pueblo dominicano, lo que se está planteando, y esto es una responsabilidad exclusiva de quienes son los dueños, los responsables y los directores de la política pública. Las gracias a Fernando Peña, y yo aspiro que en la próxima invitación, porque vendrá otra invitación, él nos traiga noticias más positivas y más alegres, porque yo me voy este fin de semana, qué sé yo, más triste de lo que llegué. Pero Ramón, si yo te dejo que tú termines así mi intervención, yo saldría sin tú quererlo y tú también presentado como gente fatalista. Yo creo en este país, creo que por el contrario. Dije primero que no solo necesitamos un pacto y que es correcto, sino que es necesario afrontar esto con responsabilidad. Lo que pasa es que uno es con guitarra y otra con violín. Decir la verdad no es una apuesta al desastre. Decir la verdad es una convocatoria al compromiso para superar la realidad de un país que sí puede ser superada si hay voluntad de otro tipo y no se apuesta al negocio particular, a la acumulación extraeconómica y en el caso eléctrico al roboducto o en el caso de la divisa a la falta de transparencia. Podemos resolver esto si asumimos esto con responsabilidad. Las gracias a Fernando Peña por haber estado con nosotros y recuerden que ya él se comprometió a venir o a hablar de la divisa o a hablar del combustible que va a pasar, porque tengo la seguridad de que lo del combustible no se va a quedar así. Y la única forma del gobierno balancear y evitar adelantarse a las protestas del sector sindical choferil es haciendo lo mismo con otros sectores. ¿Tú crees que solo es el sector sindical? Una pregunta. Y si eso te afecta, ¿tú no vas a protestar también? Claro. Entonces no diga a los choferes. Es el país el que tiene el reto y la responsabilidad por delante. Las gracias a Fernando Peña. Fernando, te espero pronto en este espacio. Gracias. Y a ustedes también, amigos televidentes. Las gracias por haber estado conmigo y los exhorto a que nos acompañen con Fernando o sin Fernando en el próximo fin de semana en una edición más de Hechos y Opiniones. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.